figura tabaco y otros cultivos. El tabaco es un cultivo que se puede dar en suelos muy pobres, entonces no vamos a tomar los valores que figuren para el tabaco, sino vamos a tomar los valores que donde dice otros cultivos. Entonces, en promedio, ¿qué podemos decir? Que en un suelo normal los contenidos de nitrógeno total van de 0,20 al 0,12, que el contenido de fósforo extractable, es decir, esto es importante, cuando yo hablo de fósforo extractable, me estoy diciendo que es aproximadamente, se ha tomado una solución, cuando se utilizó la técnica para extracción de fósforo, se utilizó una solución que trata de, digamos así, asemejar lo que haría la planta, la extracción que haría la planta de fósforo. Entonces, eso es lo que nos está dando una idea. Entonces, en promedio, los valores, para valores normales, tenemos de 20 a 12 partes por millón. El nitrógeno total se expresa en porcentaje. Y un suelo con un valor medio de potasio intercambiable varía entre 0,5 y 0,2. En el caso de potasio intercambiable, pensemos, si está en el complejo de intercambio, entonces las unidades cuáles son 1000 equivalentes cada 100 gramos de suelo. ¿Sí? Entonces siempre, por lo menos lo que vamos a tener idea, son de los valores buenos a regulares, es decir, los valores medios. Con eso ya nos vamos a guiar. ¿Qué más van a encontrar en el trabajo práctico? Fíjense en que también nos califican los contenidos de carbonato que puede haber en un suelo. También nos califica el fósforo cuando en el suelo ese hay carbonato. Si no se utilizaba diciéndonos que cuando utilizamos la técnica de Olsen, el valor normal sería entre 12 y 18 partes por millón de fósforo. Acá está también los contenidos, la calificación de sodio, pero ya expresada como un equivalente. Y un detalle importante, ¿cuál es un valor medio que debe tener un suelo en cuanto a capacidad de intercambio catiónico? Fíjense, 12 a 25 miliequivalentes. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver, acá tenemos dos suelos que ustedes los tienen en el trabajo práctico. Uno es bermejo, un poquito más grande. Y el otro es bajo grande. Es importante que ustedes, que se haga un análisis de suelo. Como yo les decía, si no conozco el perfil, no conozco lo que está pasando debajo del potrero, de la finca donde voy a trabajar, siempre, aunque sea una sola vez, debo tener una idea de la fertilidad potencial que tiene ese suelo. Es decir, debo hacer una calicata, debo hacer una observación. ¿Sí? Ahora vamos a suponer que acá, si ustedes ya la tienen hecha, ¿sí? Posteriormente ya después van a poder hacer muestreos de tipos superficiales. Pero siempre, vuelvo a repetir, por primera vez debemos saber qué es lo que está pasando abajo. Fíjense, este análisis de laboratorio se tiene muy en claro, se han determinado los horizontes y se han tomado las muestras, ¿sí? Es un tipo de análisis en perfil. O sea que es bastante completo. Incluso es un análisis donde se hizo la determinación taxonómica. Me está diciendo, es un albacualf típico. Como ustedes ya saben taxonomía, ¿qué están diciendo? Es un alfisol, fíjense lo importante que es, cómo sería el régimen de humedad que tiene este suelo. Acuico y horizonte álbico. Exactamente, y entonces ya me está dando idea que es un suelo, fíjense, ¿cómo le diríamos a estos horizoles que tienen, a estos suelos que tienen un endopedión álbico, o que tienen un horizonte E? ¿Cómo le decimos a estos suelos? Un suelo viejo, digamos. Un suelo que tiene el horizonte. Desarrollado ya. Un senil, tal cual. ¿Seniles? Senil.
Claro, senil, tal cual, caballero, un suelo senil. Ya nos está dando idea también, si yo sé taxonomía, estoy diciendo qué problemas tiene. Si decimos que es acuico. De que es muy lixiviado, digamos, en superficie, por el régimen de agua que tiene, ¿no? Tiene saturación por más de 30 días en la primera capa del suelo. Eso, no es que sea lixiviado, sino lo que me está dando idea es que este suelo hay problemas de hidromorfismo, por eso decimos que es de régimen acuícola, ¿sí? Hay un problema de hidromorfismo, ¿sí? Que no es lo mismo, justamente, acá el agua está acumulada, ¿sí? En alguna época del año y está acumulada el agua y problemas de hidromorfismo. ¿Sí? Yo sé que es un alfisol, entonces ya estoy sabiendo que tiene un endopedión argílico, me está diciendo que es el epipedión esócrico, ya estoy sabiendo el contenido de materia orgánica que tiene, o sea, fíjense la importancia si ustedes manejan la taxonomía. Entonces ahora vamos a analizar, vamos a hacer un análisis de esta planillita de laboratorio. Recuerden otra cosa, siempre van de la mano. Esto es una parte. Yo tengo que ver el perfil. A mí el análisis no me dice dónde está ubicado este suelo en el paisaje. Puedo tener una idea, pero no me dice si es pedregoso, por ejemplo. Está bien, salvo excepciones. No sé, tengo siempre que llevar las dos cosas de la mano. Entonces, comencemos. Lo primero que yo hago cuando tengo un análisis de laboratorio en mis manos, ¿qué es? Además de fijarme las limitaciones, que ya hemos hablado, ¿qué miro? En este caso, que felizmente tiene todos los horizontes. O sea, que alguien ha hecho una descripción de todos los horizontes, porque, ojo, pueden encontrar análisis de laboratorio que digan de 0 a 20, de 20 a 40, eso depende de quién hizo el análisis. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría, qué es importante que mi suelo tenga? Eso lo vimos en física de suelo. Y también al principio. Cuando aprendimos de perfil del suelo. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el horizonte más importante? B. El A. El A. Horizonte A, profundo. Exactamente. Hemos hablado muchísimas veces de la importancia que tiene el horizonte A, por ser el horizonte con mayor actividad biológica, donde están los nutrientes. Acuérdense que A es el horizonte que le va a dar condiciones a este suelo para que se desarrollen las plantas. Es el que debería tener una buena estructura con macroporos y todo lo que hemos visto en física de suelos en cuanto a la distribución de la porosidad, que dijimos que más que que ser un ideal, era una necesidad. ¿Sí? Entonces, es importante. Yo necesito tener un A profundo para que puedan desarrollarse. Y si no está, me está diciendo que aquí hay problemas erosivos. ¿Sí? Después me fijaré entonces en los otros horizontes, en este caso está A, y me fijaré en los otros horizontes, pero acá fíjense, no tengo datos, por ejemplo, si el suelo si está compactado, cómo es el desarrollo radicular en estos en horizontes subsuperficiales. Para eso necesito la descripción del perfil. Entonces, esta A no es muy profundo. ¿Qué otro dato me dice? El pH. El pH, ¿por qué me voy a tener que fijar especialmente en el de horizonte A? ¿Cómo tendría que ser, de acuerdo a lo que hemos hablado, el pH de un suelo? En términos generales. ¿Relativamente neutro, profe? 7,5. Neutro, exactamente. ¿Y por qué neutro? No es caprichoso, dijimos que es un rango, dijimos que es donde en un pH neutro donde tenemos la mayor disponibilidad de nutrientes, donde tenemos una mejor actividad biológica, o sea, y vuelvo a repetir, descomposición de la materia orgánica, fijación de nitrógeno, ¿sí? Entonces, sería lo ideal. Vuelvo a repetir, en general, eso va a depender también del cultivo que yo quiera implantar, pero lo ideal sería eso, que esté cercano. Yo en este caso tengo un valor de 5,7, ¿qué les parece? ¿Qué haríamos?
Es ácido, ¿no? Teníamos que agregar caliza, ¿podría ser? Bueno, nosotros ahora lo que no vamos a ver cómo lo debemos mejorar. Podemos mejorarle agregando calcio, pero en principio, ¿qué es lo que primero vamos a aprender? Ustedes en la materia que ven, que sigue, es manejo del suelo, pero aquí lo que van a aprender es por lo menos el tema de diagnóstico del suelo, ¿sí? Entonces, como bien dice el caballero, es medio ácido, qué sé yo, vamos a suponer que yo voy a hacer una interpretación y estoy trabajando con ustedes. Ustedes son ahora mis socios y vamos a hacer una interpretación de análisis. Entonces, me voy a ver qué hemos visto, la importancia que tiene la tablita de, ¿cómo se llama este señor? Porta. Tiene una descripción completa del pH, ¿y qué sabemos? Que cuando el pH tiene valores de 5,7, fíjense en que andamos por acá, podemos calificarlo como medianamente ácido, ¿sí? Dentro de todo está en un intervalo adecuado para la mayoría de los cultivos, pero si nos pasamos un poco más, fíjense, tenemos valores menores a 5,5, ya comenzamos a tener problemas, ¿sí? Todavía podemos calificarlo como medianamente ácido. ¿Sí? O sea que en principio no tendría problema para la mayoría de los cultivos. Vuelvo a repetir, y ustedes van a pensar si su cultivo se adapta bien, lo que quieren implantar, a este suelo. Entonces, ya nos fijamos para el horizonte A. Sigo. ¿Qué otro dato me da? La resistencia eléctrica. ¿Cuál es la importancia de la resistencia eléctrica? ¿Qué información me está dando? ¿Sí? ¿Para qué sirve la resistencia eléctrica? Ohm por centímetro. Nos indica aproximadamente el contenido de arcilla del suelo, o sea, porque migran al polo opuesto. No. Eso es la salinidad. Exactamente, la salinidad. Lo que vos te estabas acordando, el chico que me dice de las arcillas, acuérdense, el concepto de esto, cuando ustedes, para que no se olviden, cuando vean resistencia eléctrica o conductividad eléctrica, recuerden que está relacionado con qué. En una solución, cuanto más sales hay, es más fácil que pase la corriente eléctrica. ¿Se dan cuenta? Si por ejemplo, tengo un agua que no tiene sales, como puede ser una sal en un laboratorio donde se extraen todas las sales, esa sal no conduce la corriente eléctrica. Cuanto más sales tiene, más fácil va a pasar la corriente eléctrica por esa solución. Por eso que les dicen a ustedes, cuando toquen un artefacto eléctrico no tengan las manos mojadas, ¿sí? ¿Han escuchado eso o no? ¿Sí? Entonces, así lo tienen que relacionar. Cuando vean resistencia eléctrica y conductividad eléctrica, está haciendo referencia a la concentración de sales. ¿Y qué dijimos? Que cuando un suelo es salino, la resistencia eléctrica es menor a 300 ohm. ¿Sí? ¿Sí? El suelo es de textura franca, de textura arenosa, ¿sí? Se considera que es salino cuando la resistencia eléctrica es menor a 4. Lógicamente, hay tantas sales que el pase de la corriente eléctrica. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tiene un valor alto, 2645. Entonces me está diciendo, este suelo no tiene problemas de salida. ¿Está bien? Se resiste a que pase la corriente eléctrica. Si miramos los otros horizontes, no hay problemas de salinidad en este suelo. ¿Está bien? Lo más común que encuentren ahora, yo les contaba, es
que determinan la conductividad eléctrica. Recuerden que cuando hablamos de conductividad, aquí ya es el contrario. Acá lo que mida es lo fácil que pase la corriente eléctrica. Entonces el suelo es salino cuando tiene una conductividad eléctrica mayor o igual a 4 milimos por centímetro o decisiemens por metro. Fíjense que acá no la determinaron porque, bueno, dijeron no es necesario. Determinamos la resistencia y no es salino. Entonces no la determinaron. No hay resistencia. No hay carbono. La Sí. resistencia entonces tiene que ser menor a 300 para que sea salino, para que empiece a ser salino. Exactamente, sí. Ah, bien, profe, gracias. Pero acuérdense en que esa se aplicaba para suelos de textura fina y media, 400 para los suelos de textura gruesa, pero ojo, no hay problema si ustedes toman 300 solamente, con que se acuerden 300 ya somos felices, pero recuerden que hay una diferencia entre suelos salinos, de suelos de textura fina y media y suelos de textura gruesa. ¿Está bien? Otra cosa. Pregunto, ¿por qué no hay carbonato de calcio en este suelo? ¿Tendría que haber? Fíjense, no hay. Por el régimen de humedad, profe. Claro, este es un suelo senil, ¿qué dijimos? Para que sea senil debe haber habido precipitaciones suficientes como para que, imagínense, haya habido una gran lixiviación de sales y lavado de arcillas, de coloides, entonces lógicamente carbonatos no tiene. Vamos a ver los valores de carbono orgánico, ¿sí? 2,61. Acuérdense que la técnica determina carbono orgánico. Si yo multiplico carbono orgánico por 1,724, ¿qué me da? Materia orgánica. Entonces, hagan la multiplicación, multipliquen 2,61 por 1,724, el factor de Van Bendelen. $4,49. Exactamente, ven que lo redondearon, en lugar de poner 4,49 le pusieron 4,5. Denme 2 segunditos. Disculpe, estaba sonando la alarma de mi auto, no sé qué. Bien. Sigamos. ¿Qué más tenemos acá? Ustedes recuerden que el nitrógeno proviene de la materia orgánica. Si ustedes tienen un suelo pobre en materia orgánica, lógicamente van a tener pobres contenidos, bajos contenidos de nitrógeno total. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de ver, fíjense en los contenidos de materia orgánica, ¿qué les parece? 4,5%. ¿Qué dijimos? ¿Cuáles son los valores medios? Justamente coincide con los valores medios que hay en Salta. ¿Qué porcentaje sería un valor medio? De acuerdo a la calificación que vimos. A ver, retrocedo de los 2 a 3%. Exactamente, 2 a 3% es un valor medio. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo serán los contenidos de materia orgánica acá? ¿Están elevados? Altos. Sí, altos. Sí, tal cual, son altos los contenidos de materia orgánica, de alrededor del 4,5%. O sea, son bastante altos, ¿sí? ¿Y qué les parece a ustedes? ¿A qué se puede deber? Especulemos un poco, a ver, porque es un análisis. El tipo de vegetación que tenga por encima ese suelo, digamos. Puede ser porque A la fíjense, falta de descomposición. exactamente, combinemos las dos cosas. Combinemos, fíjense, cuando ustedes ya saben, porque ya han estudiado cómo es la acumulación de la materia orgánica en los alfisoles. Y es por hojarasca, por el tipo de vegetación que son hojarascas, digamos. Que puede estar Exactamente. mezclado con algunas gramíneas, digamos.
En general que estamos hablando de una incorporación, como bien dice el caballero, superficial. Acuérdense que los alfizones en general son bosques y la incorporación es superficial. O sea, fíjense en el contenido de materia orgánica que hay en superficie y cómo cae drásticamente en los horizontes subsuperficiales. O sea, que esta incorporación es superficial. ¿Sí? Seguro que debe haber bosque, no hay principalmente gramíneas. ¿Sí? La otra, hay mucha materia orgánica. Entonces lo que me está dando idea, y más lo que yo acabo de ver, que seguramente en algún problema, en algún momento hay problemas de hidromorfismo, podría especular que se debe a lo que bien dice el caballero. La descomposición de la materia orgánica acá debe ser medio lenta. ¿Sí? Se está acumulando materia orgánica. Tal cual. Fíjense en cómo, yo lo que les estoy contando a ustedes, cómo pueden hacer ejercicio de lo que han aprendido en edafología. O sea, que ustedes pueden exprimir lo que saben. ¿Sí? Eso es la necesidad de que ustedes relacionen. A ver, sigamos. ¿Qué más? Vuelvo a repetirles, no siempre van a encontrar la clasificación taxonómica, ¿no? Algunas veces lo único que van a tener es esto. Pero ustedes pueden saber mucho, esto más lo del perfil, pero pueden sacarle el jugo a lo que... Sigamos. Entonces, ¿cómo serán los contenidos de nitrógeno total del suelo? Vamos a verlo. 0,24. ¿Qué les parece? ¿Cómo serán esos contenidos? ¿Cómo los calificarían a ustedes, a esos contenidos de nitrógeno total en el suelo? ¿Cuáles son los valores medios? 0,12 a 0,20. O sea que tenemos un poquito más alto de los valores medios de nitrógeno total. O sea que deficiencias de nitrógeno tampoco tenemos. ¿Está bien? Relación carbono-nitrógeno. Esto me está dando idea, ¿qué dijimos? Del equilibrio que hay entre lo que se está mineralizando y lo que se está humificando en ese suelo. En general, podríamos decir de que los valores son, dentro de todos, normales. Un valor normal va de 8 a 12, lo más común es 10. O sea que la relación de carbono-nitrógeno está dentro de todo normal. ¿Qué más puedo saber de este suelo? Me está dando idea de la textura. Me dice que es un suelo franco-arenoso. Fíjense, en eso es otro dato. Para ser un suelo franco-arenoso, tiene un muy buen contenido de materia orgánica. ¿Sí? Y ahí puedo saber entonces, si es franco-arenoso, cómo se va a comportar este suelo. Yo sé que un franco-arenoso es un suelo de textura moderadamente gruesa. No gruesa, sino moderadamente gruesa. Sé que es franco-arenoso. ¿Está bien? Entonces ahí van a saber recuerden las características en cuanto puede haber una buena macroporosidad. Acuérdense de que cuando analizamos textura, ya sabiendo la textura, podríamos decir entonces que no son excesivamente plásticos, que puede haber una buena proporción de macroporos. Vuelvo a lo mismo, necesito también saber la descripción del perfil, pero de saber la textura sé mucha información. ¿Qué pasa con los valores de capacidad de intercambio catiónico? Fíjense en los contenidos de materia orgánica que tiene, y sin embargo los valores de capacidad de intercambio catiónico, ¿qué les parece a ustedes? 10. Entonces son relativamente buenos, profe, porque hay que considerar que en la primera porción del suelo no tenemos arcilla, digamos. Exacto, tenemos baja proporción, no es que no haya, ¿verdad? Pero la proporción de arcilla es baja, porque tenemos un suelo moderadamente grueso. O sea que esa capacidad de intercambio catiónico que hay, sin duda se debe ¿a qué? A la materia orgánica nada más. A la materia orgánica que tiene este suelo. ¿Está bien? Fíjense en todo lo que estamos relacionando. Tal cual. Vamos, veamos. Ahora sabemos las bases de intercambio. En general, y esto lo han visto en físico-química, ¿qué sabemos? ¿Cómo debería ser la distribución de los cationes en el complejo de intercambio? Por lo menos debemos saber quién es el que debería haber menos, quién es el que tendría que haber en menor cantidad.
Sodio. El sodio. El sodio, Sodio. tal cual. El sodio es el que tiene que haber en menor proporción. ¿Sí? Acá tiene valores de 0,14 miliequivalentes cada 100 gramos de suelo. Si a ustedes les dijeran que interpretaran, ¿qué les parece? ¿Qué cálculo tendríamos que hacer acá? ¿Qué sería útil sacar? Porcentaje de sodio intercambiable. Tal cual. Veamos esta. No tengo ese dato. ¿Sí? Entonces, más o menos, ¿cuánto nos daría? A ver, tomemos la calculadora. Tendría que hacer 0,14 sobre 10,9%. Exactamente. Y nos da, a ver, alguien que haya hecho 1,28. 1,28. Ya estamos bastante bien con el sodio. Justamente si nos vamos arriba, vemos que no tenemos problemas con el pH, al contrario, el pH es medio ácido, ligeramente ácido, entonces no, sodio no es el problema que está acá, ¿sí? A ver, ¿quién se anima a sacar el porcentaje de saturación de bases que tiene, perdón, sí, el porcentaje de saturación de bases que tiene este suelo? ¿Cómo les parece que puede ser? Y tendría que sumar el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. ¿Sí? Sería casi un 7%. Sería, Un pero 70%. Hay que claro, relacionar con la capacidad de intercambio catiónico. exactamente, porque si yo sumo 4,82 más 0,78, ¿eso quién es? De acuerdo a Hissing, ¿cómo se llama? El 4,82 más el 0,78 más el 0,14 más el 0,12, ¿qué es eso? Ese, tal cual, ese. A mí me da un mejor dato el porcentaje, entonces esta suma yo la relaciono con el total. Lo divido 10,9 y lo multiplico por 100. ¿Cuánto les da? 53%. 3,7. Un 53%. 53%. ¿Y qué me está dando idea eso? ¿Qué dijimos? ¿Qué les parece? Esto guarda muy buena relación con lo que estamos viendo acá. El pH que tiene, 5,7, lógicamente, ¿sí? Está en valores medios, todavía es un poco mayor al 50%, pero me está dando idea justamente de que las bases, o sea, los nutrientes que tiene, están alrededor de, por lo menos todavía mayor al 50%. Cuando tiene valores menores al 50%, decimos que ese suelo es insaturado. ¿Está bien? Insaturado. ¿Qué les parece a usted y de acuerdo a todo lo que estudiaron? ¿Dónde encontraremos suelos con un mayor porcentaje de saturación de base? En los molisoles. Los molisoles, ¿qué más? ¿Qué les parece? ¿Qué otros suelos por naturaleza tienen un alto porcentaje? Más que los aridisoles, ¿qué les parece? ¿Quiénes son los que ni siquiera han tenido tiempo todavía? Los entisoles. Los entisoles son suelos tan jóvenes que ni siquiera han sido muy meteorizados todavía, entonces tienen valores altos de porcentaje de saturación de base, o zonas donde son escasas las precipitaciones. Eso no vamos a encontrar en este suelo que ya es senil. ¿Está bien? Bien, profe. Bien, entonces, otra cosa. ¿Cómo debe ser la distribución de cationes en el complejo de intercambio? Repasemos de qué se trata. Repasemos un poquito lo que ustedes vieron en físico-química de suelo. ¿Sí? ¿Cómo debe ser la distribución? ¿Qué sería lo ideal? ¿Cuál debería estar en más proporción y qué cantidad? Más o menos. Más o menos, a ver. ¿Cuál sería que debería estar en mayor proporción? A la cabeza. El calcio. El calcio, tal cual. ¿Qué valores promedio sería que tengamos de calcio? ¿Sería mayor un 15%? Más ya todavía. mucho. Ah. Más todavía. Lo ideal sería que tengamos por
por lo menos 80% de calcio, ¿sí? ¿Quién es el que le sigue? Magnesio. Después, potasio, sodio, tener valores entre el 1 y 1,5, ¿sí? Entonces, esa sería una distribución ideal. Lo más bajo que tengamos es sodio, 1 al 5%. Calcio, ahí alrededor del 80%. Esa sería una distribución ideal. Y sería la distribución que generalmente tiene como un molisol, un suelo con muy buenas condiciones. Ahora, de acuerdo a siempre en un análisis el horizonte A es el más importante, pero uno no puede pasar por encima todo esto. Entonces ahora vamos a verlo a los horizontes subsuperficiales. En principio lo que vamos a decir es que el horizonte A es poco profundo, ya vimos que en general no tiene problemas ni de sodio, ni de salinidad, ni tiene problemas de pH, ¿sí? Al contrario, tiene muy buenos contenidos de materia orgánica. Lo que sí puedo observar es que cuando pasamos a los horizontes subsuperficiales, justamente por las características del suelo que es, lo que se ve es cómo cae la materia orgánica. ¿Sí? Yo voy a hacer de cuenta que, hagamos de cuenta que esto no lo conocemos. Analicemos solamente lo que está acá. Bien, ¿qué tengo después de A? Un horizonte E. Fíjense en lo profundo que es este horizonte E. ¿Qué espesor tiene este horizonte? 40 centímetros. ¿Sí? 49. 49 centímetros tiene. Es un horizonte E profundo. Entonces, de acuerdo a este análisis, fíjense, en ese caso los horizontes subsuperficiales, yo poca información tengo. ¿Qué podría pensar yo de acuerdo a lo que estudié de perfil o lo que sé? Fíjense cómo me está haciendo falta la descripción de perfiles. ¿Qué me fijaría yo en la descripción del perfil con respecto al horizonte E? Que es tan profundo. ¿Qué se fijarían ustedes? Si es homogéneo o presenta alguna interfase. A ver, repasemos un poquito qué pasaba con el horizonte E, ¿se acuerdan? Cuando ustedes vieron el práctico de física del suelo, analizamos la permeabilidad, justamente hemos hablado de este tema, ¿sí? Dijimos que cuando tenemos que determinar la permeabilidad de un suelo, ¿cuál era el que me determinaba a mí la permeabilidad que tiene este suelo? Altura. En un suelo en general, ¿quién es el horizonte en un perfil que determina la permeabilidad? En los B. El menos permeable. Exactamente, el menos permeable, caballero, muy bien. El menos permeable es el horizonte que determina la permeabilidad de un perfil. Y dijimos, ¿todos los BT son malos? Dijimos, ¿todos los BT son malos? ¿Son los que que hacen que... No. ¿Y qué dijimos también? ¿Quién puede ser importante en el problema ¿quién puede llegar a ser un horizonte poco permeable? El E, profe, Exactamente. Puede ser un horizonte, y yo les dije todavía, ojo cuando E sea profundo. En ese caso es importante. Entonces, a mí el análisis, esa información no me da. Fíjense, pasa desapercibido, porque es un análisis lógico, porque es un análisis químico, físico-químico, no me da ese dato. Pero como yo soy agrónomo, yo voy a saber que necesito ir a campo y necesito ver si, por ejemplo, hay un buen NSE, hay raíces, si hay una buena distribución de raíces en ese horizonte E. ¿Sí? Me voy a fijar, pues acuérdense en que E puede ser masivo o puede ser laminar. Toda esa información acá ustedes no la tienen. Fíjense en cómo nos hace falta. ¿Está bien? Disculpe, tengo problemas con el auto, no sé si se escucha la alarma, cómo suena. Espérenme 2 segundos. Entonces, todo esto es para mostrarle cómo necesito, para saber todo
en cómo se comporta un suelo, no basta saber sobre análisis de laboratorio. Necesito la descripción del perfil. Esto es parcial. Otra cosa. Nosotros tenemos la suerte, vuelvo a repetir, de que ya tenemos la clasificación taxonómica de este suelo. ¿Sí? Ya sabemos, ¿a ustedes les parece, de acuerdo a la clasificación taxonómica que tiene este suelo, que este suelo tiene buenas condiciones para producir? No, porque tiene el horizonte E y encima tiene un BT que está con arcilla, así que es poco permeable. Bien, ojo con esto. Acá en taxonomía nos dice que tiene el horizonte E, pero vuelvo a repetir, nada nos dice que si E es el problema. Lo que sí sé es que hay problemas de hidromorfismo. ¿Está bien? No Tal me vez dice en la época que un del año. suelo, Sí. claro, yo no sé si es por el problema de hidromorfismo que tiene, es por E o por un BT. No tengo ese dato. ¿Está bien? Necesito ver la descripción del perfil. A mí en taxonomía lo que me dicen es que tiene un horizonte E. Ojo, y tiene problemas de hidromorfismo. ¿Se ha entendido? Cuando vaya a la descripción, ahí voy a saber si puede ser E o puede ser B. ¿Se ha entendido eso? Bien, profe. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿quieren que vayamos al otro perfil? Ojo que cuando ustedes, vuelvo a repetir, difícil ustedes van a encontrar la clasificación taxonómica con el análisis de suelo, si es de su finca, a menos que ustedes tengan la cartografía. En este caso, lo bueno era de escribirlo todo para que combinemos, para que ustedes puedan darse cuenta toda la información que han aprendido, todo lo que pueden cruzar, cómo pueden cruzar datos, cómo pueden relacionar. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, escucho, le escucho, le escucho. Entonces acá la permeabilidad estaría determinada por E. Podría ser E o podría ser B, es lo que yo les digo, no sé, tengo que verlo tengo que ver la descripción de perfil, pero podría ser E, sí Bien. podría ser. ¿Se dan cuenta? Podría ser E. Eso es lo que yo les quiero advertir a ustedes, que en estos casos, al ser un E tan profundo, podría ser el problema E, no B necesariamente. Es más, ¿cuándo los B eran un problema? ¿Qué les dije yo? Que por lo menos en La Pampa se determinó cuándo los BT son un problema de permeabilidad. Cuando no tenemos un E por encima, No, 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 no. o No. por el tipo de arcilla que se depositan en el B, digamos. ¿Y qué más, además del tipo? No era solamente el tipo. ¿Qué era? ¿Quién se acuerda que hablamos de esto? ¿Cuándo veis un problema? Los BT son un problema. Yo dije, incluso pensemos, toda La Pampa está llena de BT. Pero ellos tienen un A que es profundo, ¿sí? Rico en materia orgánica. No todos los BT son malos. Ellos hicieron unos estudios y dijeron, estos BT sí son problemáticos. Cuando los BT superaban el contenido de arcilla mayor al 30%, y justamente en general son arcillas expansivas, pero tienen que tener más del 30%. Estos tienen, si yo miro, los BT, tengo este que tiene 31,3 y este 21, ¿sí? Podría ser el BT también el problema. Fíjense lo profundos que son estos BT, ¿no? De 64 a 107 me está dando idea que son 46, 53 centímetros más o menos de profundidad de espesor que tiene ese BT. ¿Está bien? Entonces, no todos los BT son malos, volvemos a repetir, siempre que tenga una gran cantidad de arcillas. Fíjense en que para saber todo esto necesito la descripción del perfil, haberme ido y haberme fijado de todo eso. ¿Está bien? Fíjense la utilidad que tiene la taxonomía. A ustedes les puede pasar que le van a dar esto nada más. Entonces ustedes a partir de esto no pueden decir, supongamos de que llego yo y me voy con el ingeniero, a ver quién está acá. A ver, nómbreme uno de los ingenieros de mis futuros colegas. Ya me fijo los nombres. Luis. A ver, Luis, está Daniel, Emanuel. Resulta que yo voy a alguno de estos colegas míos, ingenieros, y les pregunto,
Sí, tengo este análisis de suelo. Ojo que no está la taxonomía, ¿no? Lo de taxonomía. Le llevo este análisis, ¿vos me aconsejás que compre este suelo? ¿Que compre estas tierras? Te digo que no están caras y tengo plata. ¿Las compro? ¿Qué me dirían ustedes? Y pase casa, aunque sea sirve, profe. Ah, no, para hacer Bueno, plantaciones no pero, sirve, digamos, pero bueno, bueno. a ver, bueno, pero así, ¿qué dirían ustedes? Si cualquiera le lleva un análisis de suelo, vuelvo a preguntar lo mismo, ¿es suficiente que ustedes puedan opinar con un análisis de suelo solamente? No, profe, no es suficiente. Tendríamos que tener también el historial del potrero, como más o menos para poder hacer una estimación de si yo me conviene o no, o qué es lo que se puede hacer, digamos. ¿Y qué es lo que dijimos? Además del exterior del potrero, ¿qué sería útil? Si yo fuera, eso es lo que vuelvo a repetirles. No pueden, no decidan a partir de un análisis de suelo. Tienen que conocer el campo. Es lo Tendría que ir primero al que campo. dicen. Claro, tienen que irse al campo, no opinen con un análisis. No tienen información suficiente. Vuelvo a lo mismo, son datos parciales. Es la parte química y la parte físico-química. A mí no me dice qué es lo que está pasando físicamente en un suelo. Hay cosas que sí puedo relacionar, pero hay otras que necesito los datos. Bueno, para eso ustedes han aprendido morfología del perfil, para poder relacionar todo eso. Observación a campo, tal cual, Macarena. Yo necesito irme a campo, señores. Esto no es suficiente. Eso es lo que yo quiero que a ustedes le quede en la cabeza. No tomen decisiones a partir de un análisis de suelo. Siempre tengo que saber irme a campo para saber qué es lo que está pasando. Cuando comenzamos la clase hoy, la anterior, dijimos, ¿qué saben ustedes dónde está ubicado esto? Puedo especular más o menos dónde está ubicado en el perfil, en un paisaje, quiero decir. A poner dónde se van a hacer las ciudades, dónde se va a destinar para el cultivo, cultivos intensivos, dónde voy a hacer ganadería, dónde voy a dejarlo para hacer, si yo no sé dónde están, no sé dónde están distribuidos esos suelos. Fíjense en la importancia de la cartografía. ¿Sí? Bueno, lo más probable es que ustedes no tengan eso, chicos, no tengan la cartografía. Entonces necesitan análisis y necesitan irse al campo. También pido coordenadas para ver alguna fotografía a priori y tener idea del paisaje. Sí, sería lo ideal que a vos te den información de todo eso. Es importante, por eso decíamos, la cartografía es importante. El problema es que no hay cartografías con tanta definición. Hay en muy pocos lugares.
Esa es la cuestión. Bien, El sigamos historial, con el otro. eh, ¿Cómo? Perdón, perdón. no, No sé. no, saber el historial del suelo, a qué se dedicaba antes y todo eso también es importante Eso como claro, si ha sido cultivado antes, es importante saber qué es lo que pasó antes. La historia del potrero se dice, tal cual. Puede ser una zona virgen o puede ser una zona donde se ha cultivado. Toda la información que yo tenga, claro. Porque con que me hayan dicho que hace 20 años que se viene haciendo soja, y ya más o menos ya debo tener una idea que cuáles pueden ser las condiciones en las que está ese suelo. ¿Sí? Necesito, fíjense qué importante que es toda la información que uno va relevando. Bueno, muy bien. Profe, y si es Sí, cóncavo, chato, normal, ¿cuál sería mejor? Siempre tuve esa duda. siempre lo ideal es que tu suelo sea plano, o sea, que tenga la menos, primero, vos lo razonemos juntos. Si yo tengo mucha pendiente, vos vas a tener un suelo erosivo, por eso hay un límite. ¿Sí? Es un suelo que se va a tender a erosionar, entonces que sea plano o con una ligera pendiente, de modo tal que el agua pueda este, escurrir, ¿está bien? Pero que sea una pendiente pequeña. Si vos tenés, si es cóncavo, el relieve es cóncavo, ¿qué vas a tener vos? Que el agua va a converger ahí, ¿te das cuenta? Y entonces vas a tener problemas de hidromorfismo, que es lo que le decíamos a ustedes. Por eso es que no se puede cultivar en una ladera tampoco, a menos que ustedes, bueno, ya han visto los casos especiales donde se hacen terrazas y estas cosas, pero lo ideal sería que tenga una ligera pendiente, de modo tal que el agua pueda escurrir, no más que eso. Claro, en el ¿Sí? caso de chato yo decía porque, por ejemplo, siempre en las partes chatas, ¿no es cierto?, que se Ujú. acumula lo de los suelos más altos, o sea, toda la materia orgánica y todo eso. Y por eso vos tenés que también verte, suponte que no tengas pendiente, que vos me digas, no tengo problemas de pendiente. O sea, que no tenés pendiente importante, eso es lo que te quiero decir. Pero ¿dónde estás en el paisaje? Y estoy justamente en la zona, es plano, no tengo problemas porque es plano, sí, pero si yo miro todo el paisaje, resulta que estoy rodeada de laderas donde cada vez que llueve todo va a converger a mi, a mi finca, a mi lote. O sea que Claro, no sí, solamente es mirar, eso es lo que yo quiero, que ustedes como ingenieros agrónomos, antes solamente mirábamos el potrero. No, ustedes tienen que ubicarse en el paisaje grande, porque, y eso nos está dando idea cómo lo que pasa, hoy día se habla mucho del manejo de cuenca, es decir, se trabaja a nivel de cuenca. ¿Por qué? Porque todos los suelos están relacionados. Entonces, lo que le pase al otro me va a afectar a mí, lo que yo haga le va a afectar al otro. Entonces, no solamente vamos a suponer, acá voy a dibujar, me interesa de que yo tenga una zona plana, vamos a suponer que es total, con una ligera pendiente. Está bien, ese es mi potrero. Está bien, pero observen el paisaje. ¿Qué tengo a la vuelta? ¿Qué pasa si a la vuelta yo tengo pendiente? Todas las aguas convergen a mí. ¿Se entiende o no? sí, Todos esos cuidados, o sea, eso es, tienen que tener una idea más macro, no solamente del lote, sino a dónde están ubicados en el paisaje, para saber cómo se va a comportar este suelo. ¿Está bien? sí, gracias. De nada. Igualmente, como vos decís, y si fuera yo tuviera esta pendiente, vamos a suponer que no hay más laderas a la vuelta. Pero si yo estoy acá, yo tengo que estar sabiendo que va a haber agua, que va a venir. Bueno, sigamos, veamos otro análisis de suelo. Acá tenemos otro abajo. Este se llama
bajo, grande. Bueno, primero, a ver, no veamos la clasificación. Veamos el análisis nada más. ¿Cómo? Bien. A ver, ahora vayan haciéndolo ustedes. ¿Qué es lo primero que van a ver? El horizonte A. Bien. Bueno. Es que si no, yo no quiero que miren esto, la clasificación taxonómica. Miremos esto nada más, solamente el análisis. Bien, me fijo, tiene el horizonte A. ¿Qué más? A ver. El contenido de carbono orgánico, que es mayor al 0,6%. Está bien. El contenido de materia orgánica. Paren. Bueno, pero de A, ¿qué me fijo? A está, perfecto, tiene A. Pero Profundidad. La profundidad de A. Fíjense, este es más profundo que el otro. Tengo un A ya de 25 centímetros. Ojo, tiene mejores condiciones que el otro, ¿eh? Es más profundo. Entonces, no solamente que tenga A, la profundidad que tiene, este ya tiene un A de 25 centímetros. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más puedo especular si tiene un B, tiene B? ¿Cómo le llamamos a estos suelos donde hay una presencia de B? Un suelo maduro, pero tiene un B muy profundo. Es un suelo desarrollado, es un suelo maduro, ¿está bien? Sí, tiene un B bien profundo, de 25 a 145, y más o menos tiene 125 centímetros de B. Y es un B muy profundo, tal cual. Entonces es un suelo maduro, desarrollado. Y otra pregunta, que sea mi suelo maduro, desarrollado, senil, ¿está relacionado con la productividad? ¿O que sea juvenil? No. Tengo que analizarlo tal cual, ojo con eso, porque acuérdense que fueron uno de los errores y cosas no se deben olvidar. Sí sé que cuando son juveniles va a haber en general, van a tener un alto porcentaje de saturación de bases, pero yo tengo que analizarlo. Y si es senil, sé que depende qué tipo de senilidad, por ejemplo, que sea un oxisol, sé que va a ser pobre, ¿sí? En nutrientes, pero ojo que sea desarrollado o no desarrollado no quiere decir nada con la productividad, ¿está bien? Ojo con eso. Perfecto, sigamos. ¿Qué más? Lo que dice el dato es pH en pasta de saturación, 5,4. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué tal está el pH? Está dentro de la acidez, digamos. ¿Sí les parece? A ver, vamos a la tapita de mi estimado Porta. $5,4. ¿Qué dijimos que pasaba después de 5,5? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, mírenlo ahí. Califíquenlo. ¿Sería medianamente ácido? Fuertemente ácido. Fuertemente ácido. Fuertemente ácido. Fuertemente ácido. Bien, fuertemente ácido. Sigan. ¿Qué más? Que va a haber un problema para la disponibilidad de los nutrientes. Bien. ¿Deficiencias de qué voy a tener acá? Si es tan ácido, es fuertemente ácido. Acuérdense, escúchenme, ustedes no se tienen que olvidar de dos puntos del pH. 5,5 y 8,5. Siempre que sea menor a 5,5, van a empezar, fíjense, van a comenzar con estos problemas. Fuertemente ácido. ¿Se dan cuenta? Entonces, marquen. Esto es importante. 5,5 me está marcando ya problemas. Y 8,5 también. Porque estoy hablando de suelos. Acá empiezo a hablar de alcalinos. Y acá empiezo a hablar de suelos fuertemente ácidos. ¿Se ha entendido? Entonces esos dos números lo tienen que memorizar. No son difíciles. 5,5, menos de 5,5 y más de 8,5. ¿Se ha entendido? Eso les va a servir a ustedes para que se guíen. Y lógicamente, bueno, tendremos los neutros. Los neutros están entre 6,5, 7,5, para que no se olviden. O entre 6 y 7, por ahí andamos. Estos son menos, ahí andamos muy bien, ¿sí? Fíjense que el rango es más grande.
Pero estos puntos, 5,5 y 8,5, ustedes no se pueden olvidar, son puntos de inflexión. ¿Se ha entendido? Bien, tengo deficiencia. ¿Deficiencia de qué? ¿Quién lo lee? A ver. De calcio, potasio, nitrógeno, magnesio, molibdeno, fósforo y azufre. Exactamente. Fíjense en qué más dice. ¿Quién me lo lee? Por favor, sígalo leyendo. Son suelos sin carbonatos cálcicos, y después dice que el hormigón ordinario resulta atacado por la actividad bacteriana escasa. No leo muy bien porque tengo el cerebro. Bien, pero es como usted dice, caballero. Fíjense, el hormigón común, ¿qué quiere decir? Que ya el cemento, el hormigón que se hace, ya está atacado porque es muy ácido. O sea, se vería alterado ya, afectado. Y la actividad bacteriana, claro, a las bacterias no les gusta un pH tan ácido. ¿Y yo qué puedo relacionar? Ustedes estudiaron microbiología, nosotros les pedimos que tengan como correlativa microbiología. Si la actividad bacteriana es escasa, pensemos, ¿qué procesos se verían afectados? La melanización. Podría ser que lo relacionemos con La una descomposición de la escasa. materia orgánica y eso, profe. Eso, la descomposición de la materia orgánica. ¿Cómo va a nitrificar bien este suelo? ¿Cómo va a ser una buena fijación de nitrógeno? Y eso se nota acá. Fíjense en cómo tengo deficiencias de nitrógeno. ¿Está bien? ¿Qué más? Ya hemos hablado del fósforo. ¿Por qué tengo perdón, no sé qué pasó. ¿Por qué tengo problemas de fósforo? Discúlpenme, pero en el chat me salen las caritas. Quiero borrarlas. Quiero leer el chat. A ver. Celulolisis. ¿Es que lo que me quiso poner? Sí. Acá me dice la compañera, seguramente todos los procesos celulolíticos estarían afectados. Claro, todo lo que es descomposición, acuérdense que dijimos lo que mejor funciona a un pH neutro, la fijación de nitrógeno, la descomposición de la materia orgánica, los procesos de nitrificación, ¿se acuerdan de Nitrobacter? Todos esos están relacionados con bacterias. Entonces, a este pH no va a haber esos procesos. Es excesivamente ácido, fuertemente ácido. Entonces, eso se ve acá. Yo tengo deficiencias de nitrógeno. ¿Sí? Otra cosa, fíjense, tengo exceso de cobre, de hierro, de manganeso, de zinc, de cobre, incluso puede haber aluminio. ¿Y qué dijimos? Que ese hierro, ese aluminio, ¿con quién se combinaba? Con fosfatos. ¿Y cómo lo tornaba el fósforo? Insoluble. Exactamente, acá, exactamente, como dice acá la compañera Lorena, dice, precipita el fósforo, o se torna más que nada insoluble, Lorena, se hace insoluble y como consecuencia no está disponible para la planta. Se puede haber fósforo, pero no está disponible. Se une con ese hierro, se une con ese aluminio y se torna insoluble, como dice acá la compañera. Muy bien. No queda disponible tal cual, Lorena. Exactamente. Entonces, bien. Entonces, cuando yo tenga que interpretar, volvamos a la planilla, cuando yo tenga que interpretar esto, voy a escribir todo lo que acabamos de decir. ¿Sí? ¿A dónde está? Que puede haber deficiencias, puede haber esto, puede haber aquello, todo lo que acabamos de leer. ¿Se dan cuenta? Sigamos analizando. ¿Qué pasa con la resistencia eléctrica? ¿Qué dijimos? ¿Qué información me daba? Salinidad. Bien. ¿Y este suelo es salino? No.
No, No en el horizonte superficial. Y en los otros, Otros sí. En los otros sí. fíjense, presten exactamente. El horizonte superficial no es salino, pero los otros sí. Y como era salino, midiendo la resistencia eléctrica, ¿qué han hecho? Han determinado la conductividad eléctrica. Yo les conté que la conductividad eléctrica es más exacta, porque no se ve afectada por el tipo de sal. Entonces, ¿qué podemos decir? Si yo me fijo, voy a subir un poquito, puedo decir que hasta los 95 centímetros no es salino, pero a partir de los 95 centímetros, yo me guío con la conductividad eléctrica, que es más exacta, es fuertemente, fíjense en los valores que tiene, de 9 a 16. ¿Sí? Lo bueno es que tengo 95 centímetros de suelo que no tienen problema de salinidad. ¿Está bien? Fíjense, ¿ves? De 0 a 95. 95 centímetros no hay problema de salinidad. A partir de los 95 comienzan los problemas. Profe, ¿Sí? usted ha dicho que era 2,5 el límite para decir si es salino. No, de la conductividad eléctrica, Sí. 4. Ah, Mayor o igual a 4. Midimos por centímetros o decisión por metro. ¿Sí? ¿Sigamos? ¿Qué más? Carbón orgánico, 1,99. Multiplico por 1,724, me voy a la materia orgánica. A ver qué me dicen. Pero la salinidad es dinámica, ¿no es cierto? Sí que es dinámica, o sea, depende en... si acá, aparentemente, por eso es que tienen que irse a campo, yo calculo, no, lo que no sé, es que si acá hay una napa freática, no se sacaría un promedio, sí. ¿Cuándo sacamos un promedio? Eso también. Eso ustedes tienen que aclararlo. Cuando yo en todos los horizontes tengo salinidad, yo saco un promedio para clasificarlo. Cuando yo tengo, eso es lo que les digo, para cuando yo tengo todos los horizontes tengo salinidad, ¿dónde está? Yo saco un promedio. Pero acá no tengo todos los horizontes salinidad. Acá tengo a partir de los 95 centímetros. Esto, y ahí fíjense en que me está faltando el dato de pensar si acá hay o no una napa freática. ¿Sí? Y fíjense, supongamos que hubiese una napa freática y por eso este suelo es salino. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué propiedad importante del suelo puede decirme si esta napa va a ascender mucho o va a ascender poco? ¿Qué me fijaría yo? La No tengo textura, ese dato. la capilaridad. ¿La qué, perdón? ¿La qué? La textura y la Bien, estructura. la textura me fijo. No la estructura, sino la textura. Cuanto más fina sea la textura, más va a ascender esa napa. No tengo ese dato. Arcilla, exactamente, porque va a ascender por capilaridad, tal cual, mi estimada Lorena. Así es. Cuanto más fino sea este suelo, más puede ascender el agua por capilaridad. En este caso, fíjense, es arcilloso, así que puede ascender con facilidad porque tiene poros ¿de qué tipo? ¿Cómo se llamarán esos poros que permiten el ascenso? Justamente la palabra lo dice. los microporos. Son microporos, son microporos y son poros justamente capilares, o sea, que van a permitir el ascenso. No tengo ese dato, tampoco me dice la taxonomía que tengan acá problemas de hidromorfismo. Aparentemente no, ¿sí? Entonces, bueno, como dice la compañera, si yo tuviera en todos los horizontes salinidad, yo hago un promedio y digo, este suelo es, y lo califico. Pero acá yo felizmente tengo 95 centímetros sin salinidad. Pero yo cuando trabajo, cuando hago, si tengo que hacer, si alguien me pide una interpretación de un análisis, yo tengo que avisarle de que a los 95 centímetros, ojo, tiene problemas de salinidad.
¿Por qué? Porque este señor puede destinar este suelo, supongamos, a una hortaliza, con lo cual no tendría problemas. Si tenemos unas lechugas, no tendría problema en principio. Pero ¿qué pasa si este señor va a implantar frutales? Entonces, ojo cuando ustedes hagan un informe. Todos esos detalles tienen que advertirlo, ¿entienden? Entonces, lo escriben. A partir de los 95 centímetros, tenemos un suelo muy salino, excesivamente, bla, 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 restringe el desarrollo. Todo. ¿Se ha entendido? Ustedes piensen que cuando uno hace un informe, es un documento que uno está emitiendo. Entonces, fíjense en todos los detalles y adviertan. Si yo hago hortaliza, puede ser que este suelo anda bien, pero ¿qué pasa si yo voy enfrente a un frutal? Y peor si mi frutal es sensible a la salinidad. ¿Sí? ¿Se ha entendido eso? ¿Se ha entendido, Lorena, entonces? Que aclaramos que después de los 95 tenemos salinidad, pero todo esto no tenemos inconveniente. Lo que sí, ojo, si hay una napa, vuelvo a repetir, ese dato no lo tengo. Entonces, vos lo podés también advertir, decir, que con esta información yo puedo decir esto. ¿Sí? A mí me están faltando datos. ¿Sí? Yo necesito ir a campo, necesito saber más. No tengo ese dato. Solamente tengo este análisis. Bueno, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sigamos? Bien, sigamos. Carbono orgánico 1,99, materia orgánica 3,43. ¿Qué opinan? Moderadamente provisto. Sí, un poquitito por arriba, acuérdense que 2 a 3 es medio, tal cual, un poquitito más arriba. Entonces, ¿con qué relaciono la materia orgánica? Con el nitrógeno. Acuérdense que todo el nitrógeno viene de acá. El nitrógeno también está más o menos correlacionado con la materia orgánica. Acuérdense de que tiene valores medios de 0,12 a 0,20. ¿Qué más? La relación carbono-nitrógeno es medio baja, ¿no? Pero está dentro de los valores normales, que es de 8 a 12. Tiene 8,65 comparada con la otra. Les digo algo. La relación carbono-nitrógeno es muy útil para ver suelos en cuanto a lo que decíamos, el equilibrio entre humificación y el equilibrio que hay entre la mineralización que ocurre en ese suelo, ¿sí? O sea, me está dando idea de la disponibilidad de nitrógeno. Pero como un indicador, es decir, cuando yo quiero evaluar el uso de ese suelo, no es muy sensible como indicador de ese tipo. ¿Está bien? Sigamos. La textura. Profe, sí. En este caso se puede decir, digamos, de que el aporte que la mineralización está siendo mayor que el aporte. Vos todavía estás en el rango normal, acordate que de 8 a 12 andás bien, o sea, vos tenés 8,65, ¿no? O sea, estás dentro de valores normales. Si vos te vas, fíjate, a la calificación de López, de don estimado López, esta es la que vuelvo a recalcar, vos estarías acá, ¿sí? Estás en equilibrio todavía. ¿Ves o no? ¿Sí? Todavía estás en el equilibrio. Pero claro, si bajás de ese valor de 8 a 12, eso también, para que lo recuerden, acuérdense, 8 a 12. Relación carbono-nitrógeno en el suelo, ya vamos a ver que podemos analizar. Estamos en el suelo. ¿Sí? 8 a 12 vos andás normal. ¿Sí? Menores a eso es cuando vos ya vas a empezar a tener más tendencia a la mineralización y mayores tendencia a la humidificación, mayores a 12. ¿Está bien? Todavía vos estás en equilibrio. O sea que siempre busco el equilibrio, ¿por qué? Porque yo necesito, por un lado, que haya nitrógeno en el suelo, o sea que yo necesito que haya mineralización, pero equilibrada de modo tal que a largo plazo yo no esté perdiendo materia orgánica, perdiendo nitrógeno en mi suelo. Bien, sigamos. La textura, fíjense, tengo una textura franco-arcillosa, entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, que es un suelo que va a ser plástico, puedo decir que es moderadamente fina, todo lo que ustedes han aprendido o saben
de una textura que es franco-arcillosa, o sea, moderadamente gruesa. ¿Sí? Fíjense en que por debajo tenemos estos horizontes subsuperficiales que son arcillosos, ¿sí? Eso me está dando idea cómo ha sido el proceso de iluviación acá, ¿no? Fíjense en cómo en el horizonte superficial tienen 28 y estos BT tienen 43%. El BT1, el BT2, 41%. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? Seguramente deben ser muy compactos estos. Muy pesados para laburar. Sí, son pesados. Deben ser muy adhesivos, deben ser pesados, deben ser compactos. ¿Sí? Tienen mucha arcilla. Y me juego, que acá no dice, pero seguramente, ¿qué les parece? ¿Cómo será la permeabilidad acá? Lenta. ¿Sí? Es muy probable que ahí la permeabilidad sea lenta. ¿Sí? Hay un endopedión argílico, ¿sí? Es tal cual, es un endopedión argílico, y fíjense lo evidente que es por la acumulación de arcillas que tiene muchísima arcilla. Así que yo vuelvo a decir, querría corroborarlo con campo, pero seguramente debe ser muy compacto, debe ser la permeabilidad lenta acá. Y sigamos. ¿Qué más puedo decir? La capacidad de intercambio catiónico, es decir, la reserva de nutrientes. ¿Sí? 20,77, ¿qué les parece? Me voy, se van a la calificación. ¿Qué podemos decir entonces? Medio. Medio, es un valor medio, en promedio. Sí, estamos en valores medios de capacidad de intercambio catiónico, es decir, la reserva que puede tener este suelo de nutrientes. Incluso, fíjense en que aquí, a pesar de lo arcilloso que es, no ha aumentado tanto la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Pasamos de 20,77 a 21. Sí, no subió tanto. Sí, lógicamente descendieron los contenidos de materia orgánica, de 3 a 1,31. Bien, ¿qué más podemos decir? Analizamos la distribución, recuerden que lo ideal sería un 80% de calcio, que el sodio no llegue al de entre el 1 y el 5%. Fíjense el porcentaje de saturación, dice del 33%. ¿Cuánto el pH que tenía? Ah, 5,4, sí, puede ser. El porcentaje de saturación de base es del 34%. ¿Qué les parece? ¿Quién me puede decir algo de eso? Estaría bien, profe, el análisis, porque se supone que nosotros vamos a tener mayor porcentaje de hidrógeno y aluminio que van a acidificar el suelo, digamos. O sea que se correlaciona con lo que dijimos hace rato, cuando analizamos el pH. Dijimos que era fuertemente ácido, y fíjense en cuando ustedes relacionan este suelo con el porcentaje de saturación de bases, ven que las cantidades de bases son pobres. Prácticamente, como dice aquí el caballero, tenemos hidrogeniones y aluminio. ¿Sí? Principalmente hidrogeniones y aluminio. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Una cosa, no sé si tengo aquí el PowerPoint. Cuando un suelo es normal, ¿qué quiere decir normal? Quiero decir que no es ni es salino ni es sódico. O sea, cuando no es sódico mi suelo, yo puedo relacionar bien el porcentaje de saturación de bases con el pH. ¿Se ha entendido? Cuando es un suelo que no es sódico, puedo relacionar. Por ejemplo, este es un suelo ácido. Yo puedo correlacionar, y hay una tabla que, sabiendo el porcentaje de saturación de base, puedo estimar el pH. O al revés,
Sabiendo el pH, puedo estimar la saturación. Pero eso es cuando el suelo no es sódico, porque cuando el suelo es sódico, la situación es otra. ¿Sí? Ya, ¿quién es el que determina ahí el pH que tiene el suelo? En un suelo sódico. Ya no me interesa si es el 100% de saturación de base, 80, 90, ahí ¿quién es el que me va a determinar el pH? Porcentaje de saturación, el PSI. Las bases, las El bases. sodio, tal cual, es el sodio. Exactamente, mi estimada, el sodio. ¿Se ha entendido? Entonces, vuelvo a repetir, anoten. En los suelos ácidos, ¿sí? En un suelo que no es sódico, yo sabiendo el porcentaje de saturación de base, lo puedo correlacionar con el pH. Hay una tabla, ya se las voy a mostrar, que seguro que el profe se las ha puesto en físico-química. Puedo relacionar con el pH, saber el porcentaje de saturación de base, o al revés, con el porcentaje de saturación de base, saber el pH. ¿Sí? Pero en los suelos sódicos no, porque ahí con el solo hecho de que ya haya más de un 15% de sodio, ya el pH se me dispara a más de 8,5, y eso ya es independiente del porcentaje de saturación de base. Ya nada tiene que ver ahí el porcentaje de saturación de base. ¿Se ha entendido eso? Ya lo vamos a ver al cuadrito, que debe estar ahí nada más que yo para remarcarles. Quiero resaltarles que como lo que han ustedes visto les sirve para que lo apliquen acá. Bueno, ¿qué más tenemos? Fósforo disponible, ¿qué les parece? Tenemos 35 partes por millón de fósforo, dice. ¿Sí? Tenemos buenos valores de fósforo, y el PCI, lógicamente, del 2%, ya sabemos que no es sódico, al contrario, es un suelo muy ácido, ¿sí? No tiene problemas de sodio. Bien, ahora echemos un vistazo a esto. ¿Qué más podemos decir? Analicemos los subsuperficiales. Tenemos que es los primeros 25 centímetros, fíjense, que dijimos que es fuertemente ácido, pero después de los 25 centímetros ya no tengo prácticamente, no tengo problemas de acidez, ¿no? Fíjense que son los primeros 25 centímetros. Después ya no tengo problemas de acidez. ¿Sí? Habíamos dicho que después, si analizamos la resistencia eléctrica, después de los 95 comienza a tener problemas de salinidad. ¿Qué más sé de los horizontes subsuperficiales? O sea, es como que yo le voy a dedicar mucha atención a y después también me centro en el resto de los horizontes, y después siempre no se olviden de hacer una conclusión. Este suelo tiene tales y tales características. ¿Sí? Siempre cuando uno hace un informe, por ahí piensen primero a quién se están dirigiendo, pero primero puedo hacerlo técnico, y después me puedo hacer una conclusión ya directamente para que sea utilizado con alguien que no sea un agrónomo, pero que necesita entender qué es lo que le interpreten, qué es lo que dice el análisis. Entonces, seguimos. Lógicamente, fíjense en los horizontes subsuperficiales, son mucho más pobres en materia orgánica, ¿sí? En carbono orgánico, ¿sí? Pero todavía tenemos de 25 a 95, 1,31, y ya después cae bruscamente. Después de los 95 cae bruscamente los contenidos de materia orgánica. Ya, destaquen esto, yo destacaría además de todo esto, la textura. Fíjense en lo importante que es, por eso que ustedes tenían que saber física de suelo para poder suponer todo esto. Vuelvo a decir, yo diría que necesito información, pero es muy probable que acá tengan problemas de permeabilidad. ¿Qué más sé? ¿Qué más? Sí, aquí leo el chat. ¿Por qué, siendo este suelo un molisol, el porcentaje de saturación de base es del 35%? ¿No debería ser mayor al 50%? Sí. Sí, pero ha sido calificado así. Es probable que haya que reverlo a la calificación esta, ¿sí?
Claro, profe, pues tendría Sí. un epipedión úmbrico. Según lo que por lo que leemos, calza para úmbrico, no para mólico. Sí, probablemente cuando se hizo la calificación, puede ser de que una de dos, que como vos decís sea úmbrico, puede ser, y por algún otro camino hayan llegado al molisol, pero ya de por sí no puede ser un epipedión mólico porque tiene menos del 34, y la otra es que haya que recalificarlo. Ojo que hay varios suelos acá, dentro de los mapas que se han hecho hace mucho tiempo, que hay que volver a calificarlos, ¿no? Por ejemplo, los de los suelos cerrillos son, ¿cómo se llamaban? Tienen un nombre que no existe en la Soy Taxonomy. Hay que rechequearlos, ¿sí? Si ustedes se van a los mapas, esto está calificado así. Habría que reverlo, ¿sí? Es así. Habría que reverlo porque es menor al 50%. Así es. Hay varios suelos acá que hay que volverlos a revisar. Sigamos. ¿Qué más? Bueno, y la capacidad de intercambio catiónico, como, bueno, hasta los 95, todos en general tenemos de 12 a, sí, valores medios en todos los horizontes. ¿Qué más? Las bases. Aquí. Esto es algo que yo les dije hace tiempo, creo. A ver, fíjense. ¿Qué es lo que pasa a partir de los 95 centímetros? O sea, acá. Ausencia de calcio y magnesio. Yo pregunto. ¿No hay calcio y magnesio? A ver, esto lo hemos hablado alguna vez. ¿Quién se acuerda? ¿Es que no hay calcio ni magnesio a partir de los 95 centímetros? Fíjense, Calcularon. un detalle. Váyanse a carbonato de calcio y fíjense que hay carbonato de calcio 5% y 6% de carbonato de calcio. Puede estar no disponible por el carbonato. Exactamente, por ahí andamos, Lorena, muy bien. ¿Qué es lo que está pasando acá? Hay carbonato de calcio a partir de los 95 centímetros. ¿Qué quiere decir? Si ustedes le echaban ácido clorhídrico al suelo burbujeaba. Pss, salían las burbujas porque hay carbonato de calcio. Pero ¿qué ocurre? Esa técnica que utiliza el INTA no le permite discriminar entre el calcio y el magnesio que está en la masa del suelo del que está absorbido acá en el complejo de intercambio. Por eso es que no haya, no se determina, no pueden determinar lo que está absorbido al complejo de intercambio. Es la técnica. Ojo que muchas veces van a haber técnicas más modernas o muchas técnicas que he visto en Buenos Aires donde perfectamente discriminan, ¿no? Pero también pueden encontrar esta situación. Entonces, yo soy ingeniero y no puedo decir, no, no hay calcio ni magnesio. No, no es eso. Miro arriba, fíjense, hay carbonato de calcio. Claro que hay. Acuérdense que acá dice carbonato de calcio, pero generalmente son calcio y también hay de magnesio. Entonces, no es que no haya, sino que no se determinó, porque no se puede, cuesta con la técnica que se utiliza, separar entre lo que está en la masa de suelo de lo que está absorbido en el complejo de intercambio. Entonces, ¿hay calcio y magnesio? Sí, hay y hay mucho. ¿Sí? Si me pones como confritión, si querés, le mostramos el cuadro. Ay, gracias, José. Muchísimas gracias. Sí, te pongo como confritión. Y en ese caso, ¿cómo se calcula el SIC? Ya está calculado el SIC. Ah, fíjate el problema, justamente, eso es el problema, Lorena, de cuando tenemos un suelo, denme en 2 segundos, como en el caso, lo quiero poner de coanfitrión al profe. José, gracias, José. El profe nos va a poner la tabla para que relacionemos.
Ahí está, José. Bien, fíjense, ese es uno de los problemas que se lo estima de otra manera. En realidad es un problema que, por ejemplo, cuando haya carbonato de calcio en superficie, no se pueda determinar la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Es un problema. Entonces, lo ideal que sería que se utilice la técnica con la cual se determina normalmente la capacidad de intercambio catiónico, pero bueno, es una técnica compleja, que es la técnica de acetato de amonio pH 7. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen que saber ustedes. Entonces, si hay carbonato de calcio, no puede decirme abajo, no pueden decir ustedes, no, hay 0. Eso, para el que no sepa, ustedes son ingenieros, tienen que saber, no, claro que hay. Lo que pasa es que no se determinó por la técnica. Y en ese caso es complicado determinar la capacidad de intercambio catiónico. ¿Sí? Acá me preguntan algo. ¿Podría ser sacado la SIC? Podría haberse estimado. Es una buena estimación, pero yo tendría que saber el tipo, acuérdense, de arcilla que hay en ese lugar. En ese caso el laboratorio eso no lo hace. Yo creería que directamente el laboratorio, por lo menos depende, vuelvo a insistir, depende del laboratorio. Si no tiene la técnica de acetato de amonio pH 7, no te puede determinar el SIC. Y podrá dar una aproximación. Por ejemplo, el laboratorio puede tener datos de la zona y darte. Dice, sí, pero así se le complica al laboratorio. ¿No? Bien. Podría ser, lo que acabamos de decir, ¿sí? Necesito saber. A mí me parece que, para mí, alguna vez lo charlamos con el profe José, que es muy interesante poder estimar Uruguay, por ejemplo, tiene lugares donde ha estimado el SIC, o sea, la capacidad de intercambio catiónico, a partir de fórmulas aplicando los contenidos de materia orgánica y los tipos de arcilla. Entonces, alguna vez también charlamos con el profe José de hacer eso, investigar de acuerdo a los diferentes tipos de arcillas, como acá hay muchos geólogos, cómo se distribuyen las arcillas y quizás poder estimarlo, tener buenos datos para suplir estos problemas. ¿Sí? Es un trabajo interesante. Bien. Este es el cuadrito que... Gracias, José. Muchísimas gracias. Este es el cuadro que yo les comenté que relaciona el pH con el porcentaje de saturación de base. Fíjense, yo sabiendo el porcentaje de saturación de bases, vuelvo a repetir, cuando mi suelo no es sódico, ¿sí?, puedo estimar el pH. Supongamos, hace rato decíamos que creo que tenía el porcentaje de saturación de base cercano al 50%. Fíjense, yo me voy acá, donde dice porcentaje de saturación de bases en las abscisas, ¿sí? Trazo una paralela a las ordenadas, llego a mi curva, en este caso una recta, y más o menos podría decir que el pH que tiene ese suelo es de 5,5 aproximadamente. Fíjense que es una buena estimación. ¿Sí? Y otro detalle. Fíjense cómo yo puedo tener 100% de saturación de bases y lógicamente mi pH no va a ser, ¿sí?, mayor a 8,5. ¿Ven? Eso me lo da el sodio solamente. ¿Ven o no? A lo sumo podré tener un 8,1, 8,2, pero no más. ¿Ven o no? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Alguna pregunta de esto? Este cuadrito va a ser muy útil para cuando quieran estimar o el pH o el porcentaje de saturación de base. Y esta tablita que está acá, también es muy útil. Fíjense que es la misma, nada más que aquí está expresado, está hecha la tabla, y el gráfico, y esta es la tablita. ¿No? Pero no siempre es así, ¿no, profe? O sea, no se cumple rajatabla la tablita esta, sí. No, nada es a rajatabla, pero es una buena aproximación. No. Y vuelvo a repetir, en suelo sódico acá no se cumple, pero es una buena aproximación.
la naturaleza muchas cosas no se nos dan, no son perfectas. Por eso es que nosotros tratamos de buscarle relaciones para poder interpretar. Al ser el suelo un cuerpo tan complejo, tan natural, imagínense todo lo que explicamos ahora. No tenemos leyes, no podemos enseñarles a los alumnos una ley que diga, miren, si ustedes hacen esto y esto, le da la ecuación tal. No es matemática pura, pero es una buena aproximación, son cosas que tenemos que manejarlas nosotras, nos da una muy buena idea de todo esto, ¿sí? Y si ustedes se ponen a pensar, al fin y al cabo, en suelos no hay tantos números. Antes, alguna vez cayó en mis manos, cuando yo era estudiante, una especie de librito donde estaban todas síntesis, por ejemplo, de estas cosas, tabla, datos, porcentajes, cuadros, ¿sí? Que pueden tenerlo a mano. Ustedes pueden tener, qué sé yo, 3, 4 hojitas, o tener imágenes, y que puede ser muy útil en su vida profesional, si se dedicaran a la parte de suelo. Bueno, ahora que son estudiantes, igualmente nosotros se los mostramos y les decimos, esto les sirve, ¿está bien? Pero bueno, para aplicar todo esto es comprenderlo. Yo lo que les decía es, a ver, ahora, muchísimas gracias, José. ¿No? ¿Alguien más tiene una duda de esto? No, profe. ¿Sí? Bien. Ahora. Volvemos al otro. Bien. ¿Están viendo ahora la tablita esta? Fíjense. Nosotros hemos dicho, a nosotros nos daba que más o menos con el 50% teníamos 5,5, o al ver, con 5,4 tendríamos que tener cerca de un 50%, y acá nos dice 34. Ven que no es exacto, pero es una buena aproximación. Ya sabemos que nos acerca bastante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre como cierre, como corolario. Yo lo que les diría es una cosita. De nuevo, tengo una planilla en mis manos, me fijo el horizonte A y me fijo todas las limitaciones que puedo haber. O sea, me fijo si es salino, me fijo si es sódico, si hay problemas de acidez. Recuerden que mi A tiene que ser profundo, estar y ser profundo en lo posible. Me fijo si hay estos endospediones, cómo son. También las características que tiene. Acuérdense, cuando hay cambios tan bruscos y altas cantidades, por ejemplo, esto ya me puede estar dando idea de problemas de permeabilidad. Recuerden que así van a trabajar como lo hicimos juntos, o sea, yendo ítem por ítem del horizonte superficial, y después analizo los horizontes superficiales, subsuperficiales, y después hago una conclusión. ¿Sí? Esa sería la forma. Sí, escucho. En el problema usted que dice de permeabilidad, ¿podría existir o podríamos decir que hay una napa colgante por la cantidad de arcilla que hay, por los porcentajes? Es lo que yo les digo, ustedes pueden ponerlo en el informe como que podría pasar eso, pero y aclarás de que lo que te falta son datos de campo. Siempre no te está faltando el dato de campo, vuelvo a decir, acuérdense que esto es una parte, ¿sí? Útil, sí, pero no es todo. Lo del perfil es sumamente importante. Es un complemento del estudio del perfil, del estudio de campo, ¿sí? Lo bueno es aprender, manejarlo para poder correlacionarlo, Lorena. ¿Sí? No me quedó claro por qué no se calculó el pH en el extracto de... ¿Por qué no se calculó el pH en el extracto del HA1? Ahí me mataste. Horizonte A1. Horizonte A1. Bien, bien, bien. Acá. El pH.
No, sí, está hecho el pH 5,4. Acá está, el pH 5,4 dice. Lo que pasa es que este debe haber sido con otra técnica, el que está acá. Pero acá está, mira, pH en pasta de saturación. Sí, sí se determinó. ¿Se acuerdan que dijimos que justamente cuando lo calificamos vimos que era fuertemente ácido? ¿Sí? ¿Eso es lo que me preguntabas, Lorena? Este debe haber sido otra técnica. Esta debe ser en pasta y este capaz que es en relación 1-2. La verdad que no está aclarado, no nos decía. ¿Eso es lo que me preguntabas, Lorena? Sí, eso es lo que me preguntaba. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta antes que nos vamos? ¿Alguna cosita? Ya saben que más tarde nos vemos en la consulta y vemos juntos los parciales, alguna duda, cualquier cosa que les haya quedado. Profe, para la consulta, ¿qué hora es? ¿Y en qué link? Y lo que está, chicos, en la En plataforma Moodle. ¿La plataforma? Por ahí, bien, gracias. Sí. Acuérdense que todo está en la plataforma Moodle. Todos los links con los que nos manejamos, ¿sí? Bueno, no tiene ninguna duda, nada de otra cosita más sobre el tema. Profe, yo creo igual que cuando veamos en la consulta, más o menos hay esto, así que va a ser casi lo mismo para preguntar. ¿Ya? Ajá, usted, para consultar sobre este tema de interpretación, ¿me dicen? Claro, es que igual en el parcial usted puso uno de estos, digamos, para que interpretemos. No es lo mismo, porque yo ahí les seleccioné, no, era ya seleccionar, yo ya les seleccioné, no les puse ya directamente les puse los datos para que ustedes lo vean, ¿sí? Porque bien. No, o sea, una cosa es venir acá y hacer todo un informe. Cambien en los otros, yo les seleccioné, o sea, es como que ya se los doy comido. Claro. Bueno, ya se los di, ¿me entiendes? Otra cosa es tener un análisis en mano, o sea, esa es la diferencia, interpretar todo lo que hicimos nosotros, no, eso no les podía tomar porque ustedes no han visto interpretación de planilla, pero sí han visto cuando un suelo es salino, lo han visto en procesos y lo han visto en físico-química. Han visto un suelo sódico, han visto cuando vimos procesos y cuando vieron en taxonomía también volvieron a ver todo eso. O sea, lo que les pregunté era muy básico, digamos. Esto es, lo bueno del tema de interpretación es integrar todo eso. Hasta cuando les pregunté si estaba compactado el suelo, también, nosotros ya les dijimos cuando se compacta, eso se explicó todo eso en textura, cuando vimos texturas de suelo, densidad aparente, porosidad. Imagínense la importancia que tiene lo que le preguntamos, porque es importante para un agrónomo, ¿sí? Bueno, no sé, yo te pregunto sobre este tema, ¿alguna duda? No, profe, más que nada por lo del parcial. Bueno, entonces nos vemos esta tarde en el horario de consulta, que son las 2:30. ¿Por qué no hay coloquio? Me dice. Y no hay coloquio porque, ¿en qué le vamos a tomar si ya se tomó el parcial? Le preguntan, profe, ¿hay coloquio? Le preguntan, ¿no hay coloquio? No, me dijo, profe, no hay coloquio. Yo pensé que quería coloquio. No, profesora, por favor. No, por eso no hay coloquios, porque se supone que lo era de la semana pasada se los tomamos en el parcial, por eso les digo, ¿sí? Por eso no tomamos coloquio. Se supone